Ayudas para la innovación en Valencia. Vamos a analizar todas las ayudas de IBACE que se abren en los próximos días y cerrarán de aquí poco. Vamos allá. Y para hacer el análisis tenemos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, todo bien. Pues bueno, han salido las ayudas de IBACE y has hecho un análisis para organizar un poco las ideas a la gente, ¿verdad? Eso es. Como ya sabéis todos, IBACE es el CDTI para la Comunidad Valenciana y han salido diferentes ayudas que ayudan a las empresas a realizar I+D+I en diferentes ámbitos o con diferentes condiciones. Y hoy Dani nos va a explicar un poco cómo funciona. Sí, básicamente es, bueno, si eres una empresa de la Comunidad Valenciana, bueno, si eres una pyme y quieres innovar, hacer I+D y desarrollar nuevos productos, procesos o servicios, pues tenemos estas 4 líneas de ayuda que ha lanzado el IBACE para impulsar un poco eso, la investigación industrial y el desarrollo experimental. Y son el PIDCV, el PIZCOP, el PIDSTEP y el PIZCOP-STEP, que son estas dos nuevas, que se suman a las dos tradicionales, que son el PIDCV y el PIZCOP. Y nada, están enfocadas en ofrecer subvenciones a fondo perdido para que las pymes valencianas pues, puedan desarrollar estos proyectos de I+D. Tanto las PIDCV como el PIDSTEP son convocatorias individuales. Lo único que las diferencia es que las del PIDSTEP obviamente pues, están enfocadas en ámbitos STEP, que lo vamos a ver más adelante que están pues, alineadas con estos ámbitos tecnológicos prioritarios a nivel europeo. Y van a contar con un pelín más de presupuesto, con un plazo de ejecución más hasta diciembre del 27, con un plazo de ejecución más extendido. Y además, las dos convocatorias STEP nos van a obligar a subcontratar a un centro de investigación. Y en cuanto a intensidades, pues estamos hablando de las mismas intensidades de ayuda, tanto para las individuales como para en consorcio, que al haber colaboración efectiva, pues hay una intensidad superior, pero tanto en PIZCOP como en PIZCOP-STEP estamos hablando también luego de las mismas intensidades de ayuda. La Estamos diferencia hablando de intensidad de ayuda a fondo perdido, hablamos. Sí, todo esto es a subvenciones a fondo perdido. Lo único que diferencia las tradicionales de estas STEP son un aumento en el presupuesto, aumento en el plazo de ejecución, que tienen que estar alineados con estos ámbitos tecnológicos y la obligación de subcontratar a centros tecnológicos o a centros de investigación. Así que nada, vamos a ir directamente a ver lo que son las ayudas. Vamos a empezar por el PIDCV. Como decíamos, todas las ayudas se van a enfocar un poco en las pymes de la Comunidad Valenciana. Todas las ayudas van a estar abiertas del 12 de febrero hasta el 31 de marzo, las 4. Son en concurrencia competitiva y, bueno, empezando por esta del PIDCV, se financian proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental. Estamos hablando de TRLs del 1 al 7, ambos incluidos. Y esto también es común para las 4 ayudas. O sea, las 4 ayudas son de I+D, TRLs del 1 al 7, investigación industrial o desarrollo experimental. En cuanto al tipo de beneficiario, pues son pymes con un centro operativo en la Comunidad Valenciana que tengan al menos 3 empleados o que puedan acreditar que son una empresa de carácter innovador. Y de esta forma pues nos quitaríamos ese requisito del mínimo de 3 empleados. En cuanto a los requisitos del proyecto, como veíamos antes, tanto el PIDCV como el PIZCOP tienen efecto incentivador y el plazo máximo de ejecución sería el 30 de junio de 2027. Proyectos con impacto tangible en la Comunidad Valenciana, presupuesto mínimo de 50.000 euros, máximo de 175.000. Y, bueno, tiene que estar alineado con la RIS3 de la Comunidad Valenciana y otro requisito es que tienen que tener una puntuación mínima de al menos 50 puntos en el proceso de evaluación, pero estamos hablando de ayudas en concurrencia competitiva. O sea que las mejores puntuaciones siempre son las que van a recibir la financiación. Y en cuanto a la intensidad de ayuda, son 35% para mediana empresa, 45% para pequeña empresa. Y en cuanto a costes subvencionales, tenemos desde servicios externos hasta adquisición de patentes y licencias, personal propio, materiales, los gastos de amortización de instrumentales y equipamiento y gastos de auditoría, un poco lo propio de un proyecto de estas categorías. Y el presupuesto de la convocatoria son 4 millones de euros para el PIDCV, que más o menos basándonos en datos previos que tenemos, pues daría entre unos 60 80 proyectos más o menos. Luego, Me encanta esta ayuda, ¿eh? Me encanta esta ayuda. sí, Lástima que tenga un presupuesto de 4 millones, quizá un poquito más. Sí que es mm, verdad que es para la Comunidad Valenciana. Es típica ayuda que puedes tirar si estás en ese impasse mm, entre ENISA y CDTI-PID. mm.
con muy buena financiación para una pyme. Yo prefiero que hubiera mix, preferiría que hubiera mix de crédito porque creo que para ese tipo de empresas tan pequeñas es también importante la caja y se premia mucho el fondo perdido, pero el crédito mejora la intensidad y te da necesitas menos colateral. Pero es que es genial. O sea, yo creo que en España en general hay un salto muy grande entre NISA y CDTIP-ID y esta ayuda es un ejemplo yo creo que es un ejemplo de buen diseño. Sí, además se encaja muy bien en ese impasse, como decías, porque el presupuesto no llega a ser tan alto como el de CDTIP-ID, pero tampoco es extremadamente bajo. O sea, puedes hacer un proyecto de 125.000 euros más o menos en 18 meses, o sea, está bastante bien. Sin llegar a un presupuesto tan alto como un PID. Sí. Luego tendríamos estas PIZCOP, que básicamente son un poco las mismas ayudas que el PIDCV, pero en formato cooperación. Lo que decíamos antes, mismo plazo de ejecución. Y lo más interesante en estas, lo que las diferencia es el formato cooperación, con al menos 2 empresas independientes entre sí. Una de ellas tiene que ser una pyme, con los requisitos de consorcio de ninguna puede tener menos del 15% del presupuesto ni por encima del 70%, y la empresa que tenga mayor peso en el presupuesto del proyecto pues es la que actuará como líder. Y la diferencia también a la hora de los requisitos es el presupuesto. En este caso hablamos de presupuesto mínimo de 100.000 y un máximo de 500.000, por lo que decíamos, al ser un proyecto en cooperación, pues Por participante. los presupuestos. Y luego un capítulo financiable lo mismo, y aquí en intensidad, al ser un proyecto con colaboración efectiva, pues las pequeñas empresas pasan de ese 45 a un 60, las medianas llegan hasta el 50% y las grandes empresas, en el caso de haber una gran empresa, pues tendrían el 40% de subvención. En cuanto a los gastos financiables, son exactamente los mismos que en el PIDCV. Está muy bien también, está muy bien. 100.000 de presupuesto mínimo, está genial. Hmm. Para micros y para pequeñas. Y he visto que has puesto TRL 7. Sí, o sea, el máximo es el 7, sería del 1 al 7, pero más o menos los proyectos tendrán TRLs 5 o 6, si estamos hablando de investigación industrial y desarrollo experimental, pues eso, rondarán más del 4 al 6 más o menos los TRLs de los proyectos. Pero aceptan proyectos cerca de mercado. O sea, uno podría tener una parte en la cooperación muy enfocada en desarrollo tecnológico y otro podría ser un poquito menos de riesgo tecnológico. Más el escalado a mercados. Sí. Y luego tendríamos estas 2 nuevas convocatorias que serían en estos ámbitos STEP, que serían el PD STEP CV y el PIZCOP STEP. Mismos plazos de solicitud, mismo tipo de proyectos, solo que aquí tenemos la diferencia que tienen que estar en algún ámbito tecnológico STEP. Tendremos 3 distintos ámbitos tecnológicos. El primero sería tecnologías digitales, que incluye tecnologías avanzadas de semiconductores, tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, computación cuántica, criptografía cuántica, tecnologías avanzadas de conectividad, robótica, detección, etcétera. Y luego, en el ámbito de las biotecnologías tenemos temas de ADN y ARN, genómica, temas de proteínas, cultivos, terapia celular, bioinformática, nanobiotecnología, etcétera. Y luego un último ámbito de tecnologías profundas. Vale, en cuanto al tipo de beneficiarios sería lo mismo, son pymes de la Comunidad Valenciana con un mínimo de 3 empleados o si pueden acreditar que son una empresa de carácter innovadora, pues quitaríamos este requisito del mínimo de 3 empleados. Y en cuanto a los requisitos, aquí cambia respecto al PIDCV. Tenemos un presupuesto ampliado hasta los 300.000 euros, o sea, serían 125.000 euros más de presupuesto, que es una diferencia bastante considerable, y un plazo de ejecución de 6 meses más, o sea, se ampliaría el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2027. Y luego la otra característica importante, la otra diferencia importante es que aquí nos obligarían también a subcontratar, vamos a incluir la contratación de un centro de investigación para el desarrollo de actividades de I+D, cuyo importe dentro del presupuesto del proyecto tendría que ser superior al 10%, vamos, igual o superior al 10% de los costes subvencionables del proyecto. O sea que aquí se nos obligaría a contratar para actividades de I+D a un centro de investigación. En cuanto a los capítulos financiables, lo mismo. Bueno, aquí tenemos esta condición, como decíamos. Y las intensidades son lo mismo, 35 para medianas, 45 para pequeñas. Principales diferencias eso, ¿no? Ampliación del plazo de ejecución, ampliación del presupuesto hasta 300.000 euros y la obligación de contratar un centro de investigación.
Y luego, para terminar, tendríamos la misma convocatoria, pero en formato cooperación, que sería el PIZCOP STEP, que es lo mismo, mismo plazo de solicitud, mismo tipo de proyectos, enfocado en alguno de los ámbitos tecnológicos STEP, solo que en formato cooperación, con las mismas condiciones que veíamos antes, que las tenemos aquí, vamos, mínimo 2 empresas, independientes entre sí, al menos de ellas una pyme, los requisitos mínimos del 15% y el 70% en cuanto al balanceo del presupuesto entre socios. Y la diferencia aquí, más allá de que son en consorcio, es que el presupuesto máximo llegaría hasta los 800.000 euros y también tendríamos esta condición de contratar al menos un centro de investigación con al menos un 10% del presupuesto subvencionable del proyecto. Y las intensidades de ayuda serían las mismas que el PIZCOP, que sería 60% para pequeñas, 50% para medianas y 40% para gran empresa. Los presupuestos, que se me olvidó comentarlo antes, serían tanto para el PIZCOP 1,5 millones de euros, como para el PIZ-STEP también 1,5 millones de euros de presupuesto, para el PIDCV los 4 millones que hemos visto y para el PIZCOP son 3 millones de euros. Estamos hablando de 10 millones de euros de presupuesto si juntamos las 4 convocatorias. Increíble. Que sería, bueno, vamos, sería una ampliación de estos 3 millones respecto a lo que veníamos viendo en las convocatorias anteriores, que no teníamos estas 3 en los ámbitos, bueno, estas 2, perdón, en los ámbitos STEP, estos 3 millones. Está increíble. Para una comunidad autónoma está espectacular. El enfoque en I+D+I me encanta y el tema de cooperaciones me parece que es un acierto y los diseños de presupuestos también. Temas que creo que se podían hacer. Yo soy un gran defensor del crédito sin aval en estos tramos, porque las empresas pequeñas necesitan más intensidad y tú no puedes dar más fondo perdido. Entonces, yo creo que el modelo CDTI de parte crédito, parte fondo perdido, creo que funciona mejor en empresas pequeñas. Que si funciona, te devuelven el dinero y si no, pues lo tratas como fondo perdido al final, porque no lo vas a recuperar. Y le das más intensidad a estas empresas. Entiendo que nadie te devuelve el dinero si lo haces, quizá, no lo sé. O sea, tengo claro que la devolución de los ENISAs es circunstancial, pero yo creo que, bueno, en general está muy bien, pero yo hubiera puesto parte fondo perdido y ampliaría la intensidad de la ayuda. Para Las ayudar a... comunidades autónomas, no sé muy bien por qué, habría que investigarlo quizá, vamos, todas las ayudas que dan, digamos, el grueso de las ayudas que dan son en subvención y luego tienen como sus propios institutos. En Valencia creo que se llama Instituto Valenciano del Crédito o algo así. En Cataluña está el ICF también, tienen como sus propios organismos, digamos, que dan ayudas a crédito. Y luego la propia comunidad autónoma, el IBACE, el Sequens, allí en Asturias, lo que sea, el SPRI, el grueso de las ayudas son solo en subvención. O sea, no se suelen ver estas combinaciones de crédito más subvención, que es lo que comentas tú. No sé muy bien por qué, como que lo tienen bastante diferenciado en organismos. En Castilla y León me parece que pasa igual. Ahora no me acuerdo cómo están las de Castilla. Había unas de innovación en Castilla y León, ¿verdad? Sí, salen, vamos, en todas las comunidades autónomas tienen como sus propias convocatorias. Las de Castilla y León eran de fondo perdido también, ¿te acuerdas? Sí, juraría que sí. O sea, yo creo que es mejor hacer un mix, pero bueno, a lo mejor hay alguna limitación que yo desconozco. Y luego lo otro, lo de siempre, ¿no? O sea, has puesto hasta TRL7, entonces entiendo que lo que voy a decir quizá tenía un problema, pero si me sigue faltando un informe motivado, vinculante, para que incluso la empresa pequeña llegara a tener deducciones fiscales monetizadas, que es que me parece una injusticia muy grande que tengas que llegar a hacer un CDTIP-ID para poder conseguir un informe motivado ex ante, sin pasar por certificación. Y al final esto es un tema de caja que afecta a estas empresas y una comunidad autónoma como Valencia con este tipo de ayudas públicas, vamos, la diferencia sería brutal. ¿Tú compararías estas 4 líneas en Cataluña con la línea de Nuclis? ¿Crees que es comparable? Sí, o sea, al fin y al cabo las dos financian I+D, los presupuestos más o menos también son los mismos, las intensidades, sí, son, al fin y al cabo cada comunidad autónoma, que es un ejercicio que podemos hacer para un futuro vídeo, o sea, cada comunidad autónoma tiene sus propias ayudas de I+D, pues estas son las del IBACE, las del Nuclis, luego lo que decíamos un poco antes, la del Sequens también tiene su propia ayuda de I+D, entonces todas, los presupuestos más o menos son similares, nunca son tan elevados como un PID. Las intensidades de ayuda también se mueven entre el 40 y el 60%, o sea, son todas bastante similares entre sí, sí.
Sí, pues podríamos hacer una especie de tabla comparativa, resumen para la gente, para entender cómo se financia en cada comunidad autónoma la I+D. En este tramo entre CDTIP, ID y ENISA, que te quedas un poco Sí, colgado, que hay un cuello de botella y que puedes solucionarlo con ayudas autonómicas. Porque, por ejemplo, IDAE a nivel de garantías, IBACE a nivel de garantías no te va a pedir. O sea, tienes seguramente el análisis financiero, pero no te va a pedir fondos propios, o te va a pedir un mínimo, pero no serán condiciones de garantías. Muy bien. Pues nada, Dani, muchísimas gracias. Y a todos los que habéis visto el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacer like, hacernos un comentario, hacernos like, suscribiros al canal porque hacemos vídeos cada semana. Y muchísimas gracias por habernos visto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.